permite que no haya pluralismo sindical, como pide la CTA y eso todavía hoy. Entonces, cada gremio tiene un sindicato que domina y todos los sindicatos se juntan y pueden tener un Rucci, un Moyano, el que sea, pero es vertical. Eso es fascismo italiano de los años 30, ¿no? Que sigue entre nosotros vigente. Bueno, cuando se produce el golpe es el del 4 de junio del 43, es el segundo golpe. Ya hubo el 6 de septiembre del 30, que fue el golpe conservador contra Irigoyen, y tenemos el del 4 de junio del 43, que es un golpe extraño, porque varios creen que es de ellos. Por ejemplo, General Rawson, que lo hicieron presidente, pobre, duró unas pocas horas. Los radicales creían que era de ellos, porque iba a haber elecciones libres, ¿no? Y no fue de ellos, ¿no? Ahí empezó a subir Perón. Ahora, Perón, digamos, los militares pueden ser además guerreros, o pueden ser tener un uniforme militar, pero en el fondo ser políticos. Perón no era guerrero. En ninguna circunstancia grave se le vio asomar. Por ejemplo, Lanús era guerrero. Los tipos son guerreros, el tipo que no. Generalmente los que no son más inteligentes que los guerreros, pero tienen menos, ¿saben qué, no? Y Perón, cuando venía la cosa muy fea, no se lo veía, pero maquinaba. Entonces, esos años que van del 43 al 46, Perón empieza a escalar en la estructura militar a partir del GOU, que lo manejaba él, ¿no? Entonces lo hacen, descubre cosas increíbles. Porque él me dijo una vez, ¿se da cuenta? Me dice, a mí me dijeron, mire, Perón, usted ocúpese de las cosas que no nos interesan a nosotros. Los otros coroneles, eran todos coroneles, ¿no? Ocúpese de la relación con los sindicatos y la relación con los partidos. Y Perón me hacía así un guiño, como diciendo, a papá, me dieron la precisa, porque eran las dos conexiones que él quería para triunfar políticamente, ¿no? De ahí me dijo otra cosa que le contaba recién a los alumnos, eran todos coroneles, hay que entender los militares. Los militares sin un general no va, tienen que tener un general. Con Longanía pasó igual, no tenían general, lo pusieron Longanía. Los coroneles lo hacían, pero necesitaban un representante. Entonces me dice Perón, entonces me designaron una tarea dificilísima. Me dijeron, coronel, elija al general más bruto del ejército, para que lo podamos manejar, ¿no? Y eligió Farrell, probablemente, creo que era el más. A lo mejor había otro, pero... qué difícil me fue encontrarlo, me decía Perón. Había tantos candidatos y consiguieron a Farrell y lo manejaron, ¿no? Entonces los coroneles manejaban todo y Perón iba subiendo de categoría. Por ejemplo, lo hicieron secretario de Trabajo y Previsión Social, lo hicieron subsecretario de Guerra y después ministro de Guerra, lo hicieron vicepresidente, es decir, iba subiendo en la estructura, ¿no? Hasta que llega un momento que se genera la crisis. En esa época, Campo de Mayo era fundamental, era la guarnición más fuerte del país, ¿no? Era un general Ábalos, que era antiperonista, para decirlo así, levanta Campo de Mayo y a Perón lo meten preso. Va Martín García, les conté la otra vez que Frondizi, van todos a Martín García, generalmente van a Martín García, ¿no? Pues él fue a Martín García. Y estuvo 8 días. Y hay una correspondencia muy entretenida entre Perón y Evita, que ya estaba de novio con Evita él. Y Evita era todo lo contrario de él. Evita era pasional, era impetuosa, era corajuda, era auténtica. Él era un calculador, era un jugador de ajedrez, ¿no? Entonces él ya estaba como vencido, como derrotado, y ella, con Cipriano Reyes, que era el principal sindicalista de la época, levantan a las masas, y las masas, eso es notable, las masas estaban del otro lado del riachuelo. En esa época, los sectores populares no iban a la calle Lavalle, ¿se dan cuenta? Estaba todo del otro lado del riachuelo, e irrumpen, cruzan el riachuelo y se van a la Plaza de Mayo. Y hacen un acto espectacular que piden la vuelta, el regreso de Perón, la libertad y el regreso de Perón, ¿no? Y lo consiguen. Entonces, el propio Farrell, que había estado medio con uno y medio con otro, desde el balcón, Perón hace
su primer gran discurso del balcón el 17 de octubre del 45, que es la fecha histórica del peronismo. Al mismo tiempo que Perón ya se asentaba poco a poco en el poder, tenía problemas con Estados Unidos, muy serios, porque ya en esa época del 45 los alemanes estaban siendo derrotados, ¿no? Hubo una cosa famosa, había un general argentino que se llama von der Wecke, imagínense, el tipo era más bien germanófilo, y unos meses antes de que se rindiera Hitler y muriera, dijo que los alemanes ganaban la guerra. Entonces toda esta nunca la Marina fue siempre pro-británica y el ejército siempre pro-germano, ¿no? Éramos un país que tenía tradición española, población española e italiana, cultura francesa y comercio inglés. Esa era la Argentina de esa época, ¿no? Tenía un popurrí de influencias europeas y las peleas eran, por eso eran tan grandes, porque unos eran germanófilos, otros eran aliadófilos, y Perón estaba visto como germanófilo. Además hay libros como el de Goñi que muestran todos los contactos de Perón con los nazis. En realidad, sabe que vinieron acá decenas de nazis que venían en submarinos, pasaban y les hacían pasaportes, les vendían pasaportes desde acá y muchos de ellos se afincaron en la Argentina, algunos los agarraron, otros no, pero esa era la imagen argentina, era el país germanófilo de América Latina, ¿no? Entonces cuando ganan la guerra, los que la ganan son los americanos, porque la Argentina fue neutral durante esa guerra, pero con aquiescencia de los ingleses, porque nosotros les mandábamos barquitos cargados de trigo y carne, si no se hubieran muerto de hambre. Entonces recibían todo y a ellos les convenía la neutralidad argentina, porque al ser neutrales los submarinos alemanes no nos bombardeaban los barcos, ¿no? Pero cuando entran los americanos, después de Pearl Harbor contra los japoneses, ¿se acuerdan? Y cuando entran empiezan a presionar. Y los ingleses no pueden hacer mucho tampoco. Entonces la Argentina empieza a ser castigada. Y es importante tener en cuenta este castigo a la Argentina, porque ustedes no lo van a creer lo que le voy a decir ahora. En el 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el Producto Bruto argentino era más grande que el de toda América Latina sumada, para que tengamos una idea de lo que éramos. Y también el industrial, no solamente el agropecuario, el industrial. Pero ¿qué pasó? Brasil apostó bien. Nosotros apostamos a que ganaban los que perdieron, ¿no? Y Brasil no solamente apostó bien, sino que mandó un ejército. Brasil formó un ejército expedicionario a pelear junto con los aliados en Europa, ¿no? Yo me acuerdo, cuando yo era chico, se burlaban de los brasileños. Por ejemplo, decían, el ejército expedicionario brasileño, cerca de Roma, combatió todo el día y mató 2 gallinas. Estos títulos argentinos, como, ¿no? Pero todos esos, que son los que después hacen el proceso brasileño de los 60, Castelo Branco, por ejemplo, fue expedicionario ahí. Esos se ganaron la amistad americana. Y entonces cuando termina la guerra, todas las inversiones, todos los créditos van a Brasil. Y ahí empieza Brasil a acercarse a la Argentina y finalmente a pasarla. Ustedes recordarán cuando hicimos la clase sobre Frondizi, Frondizi ya en el año 60 está desesperado por Brasil, porque nos están empezando a pasar. Ahora parece como medio ridículo decir, pero yo, mi generación, estábamos desesperados por Brasil, porque se nos venía Brasil, nos pasaba, lo apoyaban, y la Argentina estaba como el chico malo de la clase que lo habían puesto ahí en penitencia, ¿no? Ahora, otras cosas que pasaron ahí, había un embajador americano acá, famoso, que se llamaba Braden, ¿no? Y Braden recibió el encargo del gobierno americano de torpedear la candidatura de Perón, ¿no? Porque Perón era visto como nazi. Entonces Perón era como un jugador de jiu-jitsu, ¿no? Aprovechaba las cosas y las daba vuelta, ¿no? Entonces, cuando empieza la presión yanqui sobre Perón,
Perón lanza